Bien, hermanos, vamos a iniciar ahora el servicio somos de Calvary Chapel High Desert con el pastor Samuel Alvarado y pues vamos a recibir la palabra del Señor haciendo esta oración, ¿verdad? Señor, te damos gracias por estar otra vez unidos para escuchar tu palabra, estando aquí, que todo sea de beneficio como todo el tiempo para nosotros. Y también te vamos a pedir como siempre que nos ayudes, que nos cuides en este momento de estar en tu unión, ¿verdad? Y también te vamos a pedir, Señor, que los hermanos que vienen en camino, que vengan casados, que lleguen a este lugar para que también escuchen tu palabra. También te pedimos por el pastor que este día sea también como otros días, que sea muy penetrante su palabra por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que nos mantengamos siempre en comunión, estemos juntos todo el tiempo. En eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Arrebatado
¿Alguien tiene calor? Sí, unos cuantos nada más. Hoy, que es el primer domingo del mes, que nos gusta tener algo diferente, a veces tratamos y tenemos comunión, como ustedes pueden ver, terminado el servicio, o al final del servicio, y después de la comunión tenemos un cántico donde los animo a que se levanten si necesitan oración. Habrá una pareja, un hombre y una mujer en este lado, y en aquel otro habrá otro hermano y otra hermana para que ustedes puedan orar, pedir oración. Y por lo demás, les decía que tenemos algo especial. Quiero recordarles de mañana el picnic. No se les olvide, de 8 en adelante, no les hace que llegue más tarde, no importa, ojalá que tengamos un buen día. Pero es bonito tener compañerismo, poder compartir, y este es el último oficialmente, es decir, para el día de campo, así es que vamos a hacer lo mejor que podamos. Sin más, quiero presentarles a una hermana que nos va a compartir un poco de su vida, de su testimonio, y es nuestra hermana Marta. Hermanos, tiempo de confesión. El Señor los bendiga. Muchos de ustedes siempre me hablo mucho. Lo que cargo, lo que llevo encima de mí, siempre lo platico. No lo llevo ya conmigo, porque primero antes que nada se lo puse al Señor, y a veces me gusta compartir mi situación o lo que he vivido. Primero, antes que nada, conocí al Señor en 1998, 99, pero me bauticé en el 2000. La situación que vivía con el padre de mis hijos fue muy difícil, muy dura, no más. Hoy en día miro que realmente a quien hice mucho daño fueron mis hijos. Eso me duele. Porque en medio de el amor tal vez que sentía por él, me enfocaba mucho más en mi situación, en mi relación con él, y a veces actuaba de una manera que yo lastimaba a mis hijos. Y
también yo no me daba cuenta el daño que yo les hacía a ellos. Yo pensé que no estaba haciendo daño y pensaba siempre enfocada en mi matrimonio con mi esposo, el padre de mis hijos. Tal vez espero una situación y que me di cuenta que dije, ya no puedo. Tomé a mis hijos y me fui. Lo que él me dijo cuando yo salí de su casa, me dijo que me iba a morir de hambre con mis hijos. No fue así. Y lo más triste fue que lo dijo enfrente de mi hijo más grande. Y siempre que estábamos juntos, él decía, mira mamá, si nos estamos muriendo de hambre porque estaban bien chonchitos. Y yo, wow. Pero estuve caminando siempre, cada 8 días en la iglesia, siempre estaba. Pero yo pensaba que yo realmente estaba conforme el Señor quería. No fue así, hermanas. Yo pensé que con el hecho de estar cada 8 días, ir al estudio, a la oración, yo ya estaba cumpliendo. Pero el día que el Señor trató conmigo fue apenas 2016-2017. Cuando fui a dar al hospital por un dolor en mi estómago, me sacaron una radiografía y la persona que me cuidaba en esa situación vio algo abajo, muy abajo en mi radiografía, en mis pulmones. Entonces ella dijo, esto no me gusta, me mandó al hospital, me hicieron otra radiografía, no me gusta y me mandó a hacer un CT scan. Ahí en ese CT scan yo tengo múltiples, ella le llaman nódulos, no sé qué es lo que sea, pero yo tenía mucho miedo. Un día yo en mi casa, vivíamos nada más mi hijo más chico y yo llegué de recoger unos resultados que me pidieron para seguimiento y lo llevé con la doctora. Ese día el Señor me bendijo, me acompañó mi hermana en Cristo, mi amiga, y cuando ella recibe los resultados me dice, María no me quiso dejar sola, me acompañó ese día, pues quiero estar contigo. Y si ella no me hubiera apuchado a mí de agarrar los resultados en el hospital, yo lo iba a dejar ir. Yo dije, no, ok. Pero ella fue, nos vamos y vamos. Y fuimos, esperamos horas para que me entregaran los resultados de esos CT scan. Y luego lo llevé con la doctora, también María me acompañó. Y cuando llegué, era una filipina, la que me estaba dando seguimiento. Y me dijo, Marta, me dijo, te tengo malas noticias. Dice, necesito que busques un doctor primario para que el doctor primario te pase a un especialista de los pulmones y el de especialista a un oncólogo. Yo cuando lo escuché eso, me dio miedo. Pero antes que nada, mi hermano y una amiga habían pasado la presencia del Señor por lo mismo. Y yo recuerdo que le oraba al Señor, decía, Señor, cuídame de esta enfermedad. Y cuando me dieron eso a mí, yo dije, Señor, si yo te pedí que me cuidaras. No fue así. Entonces yo no sabía por qué el Señor a mí me había llevado por toda esta situación. Fuimos, ella también es Calvary Chapel, la doctora, y me dijo, desde que recibí tus primeros resultados, me dijo, mi iglesia y yo estamos orando por ti. En ese momento, María, una enfermera y ella nos agarramos de la mano en el consultorio y oramos. Yo tenía mucho miedo, hermano, mucho miedo. Y yo no le quise decir a mis hijos, pero llega mi hijo más chico ese día y mira los papeles y empieza a leer. Y me dice, tú sabes, mami, dijo, ¿qué está pasando contigo? Le dije, ¿quién te dijo que leyeras mi correo? Ese es mío. Y se empezó y me habló con sus hermanas. Fui al doctor, está ahí, pero no han cambiado. Este año tuve 2 CT scan. Me dijeron que había más, pero no ha habido. Bueno, ese día, hermanos, yo recuerdo que estaba trapeando en mi casa, estaban las fotos de mis nietas, de mis hijos en el refrigerador. Ahí fue el Señor donde trató conmigo. Ahí yo caí, doblé rodillas y le dije, Señor, yo te pedí que me cuidara de esto. Yo no sé, le dije, ¿por qué me estás haciendo pasar por aquí? Pero le dije, yo después me di cuenta porque el Señor me cambió. El Señor me llenó de algo que pensé que yo tenía, pero no es así, hermanos. El Señor me
me llenó de un amor, y no es un amor fingido, hermanos. Si yo te abrazo y te recibo, lo estoy sintiendo aquí. Y ese para mí, dije que creo que en esto tú me vas a poner. Yo busqué solita venir aquí. Recuerdo que busqué a Parqueadero, le pregunté que si tenían un ministerio en español, y me dijo el señor que andaba afuera, ¿por qué quieres uno en español si hablas inglés? No, le dije, yo no lo hablo bien. Y yo digo que Dios me ha usado, me sigue usando, pero lo que más me ha llevado en mi corazón y en mi alma, sinceramente, es mis hijos. Yo todavía sé que una de ellas batallan con lo que vivieron, porque fueron muy chiquitas. Pues más en la adolescencia, mi hija más grande, y eso me pesa, porque yo me aferraba a una relación que pensaba nada más en mí, y no pensaba ni miraba hasta dónde estaba yo afectando a mis hijos, lastimándolos. Y creo que Dios nos usa de alguna manera, y me ha usado, y espero en el Señor que siempre mi día a día es pedirle al Señor, Señor, vamos a caminar conforme a tu voluntad, no a la mía, porque yo a la mía te voy a fallar. Y eso es lo que pido día a día, y que a veces necesito conectar mi lengua con mi cerebro, porque se me salen cosas espontáneas, tal vez sin la intención de ofender, pero yo les quiero decir que Dios de alguna manera nos va moldeando, y siempre me comparo con el canto del alfarero, porque dice que nos va a hacer pasar por el fuego, y en el proceso nos va a causar dolor, y es lo que he vivido, y ese es mi testimonio, y todavía sigo, y sé que el Señor a su momento, mis hijos van a venir a los pies de Él. Yo por mi fuerza no puedo hacerlo, pero ese es mi único más grande dolor, el daño que yo hice a mis hijos. Les pedí perdón, y ellos dicen que no pueden tener una mamá mejor, pero yo me siento así, me duele, y sigo caminando, y espero que cada uno de ustedes caminen, y que se dejen, que el Señor nos habla de diferentes maneras, y dejémoslo a Él obrar en nuestras vidas. Que el Señor la bendiga, y perdón por que quiero llorar. Gracias, hermano Marta. Yo creo que todos tenemos un testimonio, ¿no es así? Dios nos usa de diferentes maneras, Él obra en diferentes formas en nuestras vidas, pero todos tenemos algo de que estar agradecidos con Dios. Y Él, en su misericordia, como dice la hermana Marta, aún nos permite servirle a Él, ¿verdad? En su gracia. No, si usted trae una Biblia, podría abrirla en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y si no trae Biblia, levante su mano, alguna de las hermanas o hermanos le puede prestar una Biblia. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a leer este pasaje y oramos una vez más después del versículo 20. Y dice Lucas: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparándonos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces
Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, gracias en esta mañana por darnos este privilegio de tomar parte de esta ceremonia de celebración de lo que es la Santa Cena, donde, Señor, tú has ordenado a tus discípulos y a tus seguidores, Señor, que lo hagamos en memoria de ti hasta que tú regreses. Y, Señor, a tomar estos elementos, glorificamos, Señor, y publicamos, hacemos público nuestro agradecimiento, nuestra alabanza al Dios Todopoderoso. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los evangelios aquí presentan la cena de la Pascua como la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y en aquellos tiempos, en aquellos días, era la época en que, o la costumbre del sacrificio del Cordero Pascal. Y explicaré un poco. Y los discípulos de Jesús preguntan: ¿dónde quieres que vayamos para hacer los preparativos para comer la Pascua? Y como hemos visto, el Señor dio instrucciones a sus discípulos para preparar esa fiesta de la Pascua, y deberían de entrar en una ciudad y seguir un hombre que encontrarían que llevaba un cántaro de agua. Y lo encontramos eso en los primeros versículos del 7 al 12. Él había enviado a Pedro y a Juan, y ellos fueron los que preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos, que preparemos la Pascua? Y él les explicó que siguieran a este hombre que llevaba un cántaro. Qué interesante. El aposento alto estaría completamente amueblado, dispuesto. Y ahí era donde los discípulos harían los preparativos para celebrar esa Pascua. Y sabe que estas tradiciones, estas fiestas se vienen celebrando 1500 años atrás. Y lo hacían anualmente, año por año. Y justo sucede esto al éxodo de Egipto, cuando estuvieron cautivos en Egipto. Y esta fiesta era para conmemorar la noche en que Dios tomó el primogénito de los egipcios. Pero las casas de los israelitas que tenían la sangre del cordero en los postes de las puertas, sería la muerte, pasaría por alto. O sea, no pararía ahí. Lo encuentra usted en Éxodo capítulo 12. Y esas fiestas de Pascua, los israelitas recordaban ese evento. Ese era el propósito, de recordar lo que Dios había hecho con ellos en Egipto.
Esto simbolizaba una liberación de Egipto, pero ahora esta liberación se cumplía con la muerte de Cristo, cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz. Así es que la Pascua era una liberación de Dios para Israel de la esclavitud egipcia, pero la cena del Señor significó aún una liberación mayor. Fue Dios liberando a su pueblo de la esclavitud del pecado. La fiesta de la Pascua fue instituida, es decir, en los años atrás, en Éxodo, la noche anterior de la liberación de Egipto, de los egipcios. Y la cena del Señor fue instituida la noche antes de la liberación del pecado del hombre. Interesante. Aquí, tanto como en el pasado, la Pascua estaba marcada por la sangre de un cordero. Y la cena del Señor, lo que hacemos nosotros ahora, se cumplía mediante el derramamiento de sangre de Cristo en este nuevo pacto. Interesante, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la sangre de un cordero sacrificado y puesta en el dintel de la casa de los israelitas para que la muerte pasara y no los tocara. Y ahora este nuevo pacto donde el Señor ha derramado su sangre, es decir, Cristo, que representa esta santa cena, que recordamos esto, nos hace reflejar en las crisis pasadas, pero también está llena de gozo, porque esto representa una liberación hoy en día. En consecuencia, la cena del Señor marca la muerte de Cristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos motivos para regocijarnos en la liberación mediante la muerte de Cristo. Se logró mediante la obediencia de Cristo a su Padre Celestial. Y durante esta cena del Señor recordaremos el cuerpo quebrantado de Cristo. Recordamos la sangre derramada. Esto es como si fuera un monumento a la muerte de Cristo. La Santa Cena, es decir, un recordatorio, algo que nos salga recordar lo que se ha hecho por nosotros. El Señor Jesús fue predicho como el varón de dolores. Pero también es el Evangelio que la muerte proporcionó nuestra liberación del pecado. En el Antiguo Testamento, Isaías, como le dije, había predicho lo que habría de pasar con él. Isaías 53, de los versículos 3 al 10, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por último, Isaías en el versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es que la cena del Señor es un momento de comunión con Cristo y con los demás creyentes, la familia de Dios. La Santa Cena es para la familia de Dios, el Hijo y la hija de Dios, que han entregado su vida a Él. Y es tiempo, y por eso nos gusta hacerlo una vez al mes, para recordarlo, esto, que no se haga como una rutina si lo hiciéramos cada domingo, ¿no? Al menos, yo sé que diferentes iglesias lo hacen de diferentes maneras, pero sí se ha escogido aquí. Es un punto culminante, podríamos decir, espiritual, cuando nosotros experimentamos la comunión con Cristo en un sentido correcto. Así es que hay dos aspectos de la comunión que me gustaría hablarles. Uno, la comunión con Cristo, y la comunión entre los creyentes. Eso es lo que nos entrelaza. Así es que los cristianos tienen comunión unos con otros cuando comulgan juntos con Cristo. Esto es algo, es el cuerpo de Cristo, cuando unidos, ¿verdad? En un mismo sentir, en un pensar, en una misma fe. Venimos a reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que se había predicho cientos de años atrás por el profeta Isaías. Pero Pablo también, él también transmitió este aspecto de la comunidad, de comunitario, de la cena del Señor. Y aquí el pan y el vino simbolizan también la unidad de la iglesia, el pan más bien dicho. Y él lo dijo así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Él dijo: siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo reprende a los corintios porque tomaban la cena del Señor y había problemas, había divisiones. De hecho, les voy a leer eso. Se encuentra en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 17 y 18. Pablo, antes de hablar de la comunión, dice: pero al anunciaros de esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Así que, hermanos, la cena del Señor debe de manifestar esa unidad en Cristo. Debería reunir este cuerpo de Cristo tan diverso que somos nosotros.
debería reunirnos todos bajo la cabeza de Jesucristo. Como ordenanza a la iglesia, la cena del Señor no lo practican de individuos de una forma aislada. El comunión es el conjunto. En Corinto, en aquellos días que Pablo estaba hablando, los versículos que hablé anteriormente, acerca de la cena del Señor, porque había problemas, divisiones, unos comían antes que otros, y Pablo dice: eso no está bien. Ellos hacían caso omiso de los hermanos cristianos en una contradicción en la cena del Señor. Porque la cena del Señor es un memorial de la muerte de Cristo. Sí. Pero también es un símbolo de la comunión que es muy vital para los creyentes en el Señor Jesucristo. La cena del Señor es el aspecto de comunión, compañerismo y participación en el cuerpo de Cristo. Así es que nosotros al participar del pan y la copa, nosotros establecemos una relación estrecha con Cristo. Es decir, participamos todos en una comida común, que es los elementos. Nos une, nos hace una familia en Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 10, 17, porque hay un solo pan, ¿verdad? Nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos compartimos de un solo pan. Así es que esa unidad se demuestra ahora en la cena del Señor. Así que nosotros necesitamos ver esto como una clara distinción entre cristiano y no cristiano. Esto es para el Hijo y la hija de Dios. Solo aquel o aquella que ha confiado en Cristo como su Salvador es parte de ese cuerpo de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 4, de los versículos 4 al 6, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como vosotros fuimos llamados a una misma esperanza cuando fuisteis llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así es que la cena del Señor es una comunión con un creyente y Cristo, pero obviamente se extiende a todos los creyentes y simboliza una vez más la unidad con Cristo. También podemos decir que tomar la cena del Señor es también esperar el regreso del Señor, de Cristo. Sí, mire, la cena del Señor, si uno pudiera decirlo así, que vemos hacia atrás. Y una comunión en el presente, hoy en día. También hay una proclamación de un evento futuro que esperamos con ansias, su regreso. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 29, os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Ahí está, un evento futuro.
Así es que al tomar la Santa Cena del Señor anticipamos esa gran esperanza en el regreso de Cristo. Cuando aquellos israelitas celebraban la Pascua, ellos recordaran el evento, cómo Dios castigó a los egipcios y no a los israelitas con la muerte del primogénito. Hasta este punto, antes de que el Señor instituyera la Santa Cena, ellos la celebraban, los israelitas celebraban la Pascua de esta manera. Sin embargo, ahora esperaban algo más hacia el futuro. Nosotros esperamos algo mayor, una liberación que simboliza la Pascua, porque nos habla del regreso. Él dijo: no la veré más con ustedes hasta que yo regrese. Hay un futuro aquí. Más de 2000 años, quizás un poquito más. Cuando vemos hacia atrás, la sangre de Cristo derramada. Pero esperamos con ansias la culminación de lo que pasó en la cruz hace 2000 años. La resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el regreso de Cristo. Amén. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, porque cada vez que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero es amor. ¿Recordamos? Proclamamos su muerte y esperamos su regreso. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor regrese, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así es que cuando participamos de la Santa Cena del Señor, anticipamos ese regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pregunta para usted: ¿está usted listo? ¿Ha puesto su fe en Jesucristo y le ha pedido que su muerte en la cruz pague la pena de sus pecados? Por supuesto que ya lo ha hecho, pero usted tiene que pedirle: Señor, perdóname. Reconozco que mis pecados fueron pagados en la cruz por ti. Al participar de este pan y de esta copa, establecemos una relación cercana con Cristo y hay una participación entre Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo. También debemos de examinarnos a nosotros mismos con respecto a nuestra correcta relación con el Señor. La hermana Marta mencionó de eso, que a veces se hace rutina para nosotros y nos olvidamos la realidad. ¿Por qué servimos al Señor? Verdaderamente está nuestro corazón para Él, para servirle a Él. Es un tiempo de examinar: ¿cómo está mi vida? ¿Estoy agradando a mi Señor con mi manera de vivir? Hay muy grandes promesas también aquí. Hay una gran promesa futura en la cena del Señor al regresar, que proclamamos su muerte hasta que Él venga. Recordamos ese sacrificio supremo. Eso fue algo grande y debemos de hablarlo, debemos reconocerlo, debemos darle honra y gloria a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que da su vida por los amigos. Y es lo que Cristo ha hecho. Tenemos motivos para alegrarnos de esta liberación. La palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cómo se logró todo esto? Por medio de su obediencia al Padre.
Así es que comunión con Cristo y los demás creyentes, un solo pan. Nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, porque todos compartimos de este pan. Así es que simboliza la unidad en la iglesia, el compañerismo. También es un símbolo de comunión vital actual de los creyentes con este Señor Jesús que está vivo. Recordamos la sangre derramada. Es un monumento, como decía, la muerte de Cristo. Y esto, cada vez que lo hagamos, es en memoria de Él. Hay esperanza por el evento futuro que esperamos con ansias. Así es que proclame la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Cristo murió por mis pecados. Cristo pagó por mis pecados. Y voy a anunciarlo en lo que está diciendo hasta que Él regrese. Así es que se cumple de nuevo con este derramamiento de sangre de Cristo en el nuevo pacto. Y es lo que celebramos esta mañana. El pasado, el presente, donde estamos, y el futuro. Comunión, algo muy especial para nosotros como hermanos en Cristo. Esto es lo que nos ata, nos une, esta misma fe en el Señor Jesucristo. Vamos a tomar los elementos en un momento y voy a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser una familia, de poder venir confiadamente, Señor, ante tu trono. Tu palabra nos dice que examinemos a cada uno de nosotros, que examinemos nuestros corazones. ¿Dónde estamos? Si hay algún pecado en mí, Señor, revélalo para que pueda confesarlo ante ti. Y Señor, en esta mañana, al reconocerte como mi Salvador, Señor, te doy honra y gloria a ti. Y quiero hacer esto muy seriamente, recordando tu muerte en la cruz, tu sangre derramada ahí. Para mi oración es para que si alguno no te conoce todavía, que no ha hecho esa oración de arrepentimiento de sus pecados y de reconociendo este sacrificio tan grande en la cruz, que ha marcado la diferencia en esta humanidad. Padre, que tú toques corazones y que tú los traigas a tus pies, Señor. Que también puedan ser partícipes de un solo pan, un solo cuerpo, una fe, un Dios, un Padre. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús.